Días para todos, ya estamos conectados, es un día gris, pero aquí le vamos a dar un poquitito de color con este primer desayuno de coyuntura del año que está presentando SED y la Fundación Konrad Adenauer. Buen día a todos los que se están conectando, los que ya están a la espera de este encuentro. Es un desayuno que, como ustedes saben, va a exponer un análisis de la realidad política, un primer año de cumplirse la gestión del nuevo gobierno con desafíos inesperados y que seguramente tendrán puntualizaciones muy interesantes que va a realizar Ignacio Soasnávar, que es director de opinión pública de Equipos Consultores. En breve voy a estar haciendo alguna presentación de su currículum previo a su exposición, y que también vamos a estar abordando temas de economía, ¿no? De cómo ha estado nuestra economía en este primer año tan particular de gobierno, y cuáles son los pronósticos para este año, ¿no? Qué interesante ese aspecto y no menor, y ese análisis va a estar a cargo del director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, que es el economista Agustín Iturralde. Vamos en principio a compartir unas palabras de bienvenida a quien hace posible este encuentro, que es CAS Montevideo, que es la Fundación Konrad Adenauer, y para eso vamos a estar recibiendo a su director, que es Sebastián Grundberger, que nos va a dar sus palabras de bienvenida. ¿Lo pronuncié bien, Sebastián? Sí, bastante bien, Le di un bastante tonito bien. alemán, Le diste un tonito uruguayo también, que está bien, estamos en uruguayo Uruguay. alemán. Ajá, muy Bueno, bien. Bueno, bueno, te dejo gracias la palabra. Tatiana. Gracias Tatiana, gracias eh, Nacho, gracias Agustín Iturralde y sobre todo una muy cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando en el día de hoy en nombre del CET y de la Fundación Konrad Adenauer de la oficina en Montevideo. Ha pasado bastante desde que tuvimos el último desayuno. De entrada, creo que todos teníamos la esperanza que este va a ser de modo presencial. Lamentablemente estamos siguiendo todavía en la virtualidad, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y todo el escenario nuevo de los contagios muy crecidos y de la vacunación también creo que han abierto claramente un nuevo capítulo político, ¿no? Para el gobierno, pero en general para el país. Además, hay otros temas, creo que han influenciado las últimas discusiones sobre el Mercosur, el enfrentamiento entre el presidente y Alberto Fernández. Todo eso son temas que a nosotros obviamente nos ocupan. Eh, Tuvimos una publicación que les recomiendo a leer sobre 30 años de Mercosur, un policy paper que encuentran en nuestra página y en nuestras publicaciones, que también Agustín lo voy a después compartir en el chat. Y un tema que también nos está ocupando en plena pandemia como Fundación Konrad Adenauer, y bueno, los que han seguido a nuestro trabajo lo saben, es la creciente influencia que ejerce China en Latinoamérica, de alguna forma como una contraprestación a las vacunas, ¿no? Que todo eso viene obviamente también con algunos unas ambiciones geopolíticas, por lo cual el coronavirus no solamente es el coronavirus, sino trae un montón de otros temas aquí en la región. Bueno, ahora estamos para hablar de Uruguay. Como les dije, es un nuevo escenario político, por lo cual yo estoy muy interesado especialmente de escuchar a los panelistas, al encuestólogo por excelencia, nuestro amigo Ignacio Soasnávar, que sacó una nueva encuesta que a muchos creo que nos dio una sorpresa, así que ahí vamos a escuchar más a detalle. Nada más que desearnos hoy un muy interesante evento. Mi agradecimiento siempre al CET, que es una contraparte excelente de nuestra fundación, a Agustín, y la invitación a todos a seguir a nuestras diversas
actividades tanto en el programa Uruguay como en el programa regional Partidos Políticos y Democracia. Aprovecho de invitarles que el próximo lunes y el próximo martes tenemos 2 mesas de análisis electoral sobre Perú y Ecuador a las 19 horas por el Facebook de CAS Montevideo. Así que si les interesa lo que pasa en otras partes de la región, están más que invitados. Así que te paso la palabra de vuelta, Tatiana. Bien, bueno, muchas gracias, Sebastián. Y ahora, bueno, es súper interesante recibir unas palabras de apertura, ¿no? De parte de Agustín Iturralde, que es director del Centro de Estudios Económicos para el Desarrollo, y que, bueno, que forma parte de lo principal, ¿no? De este encuentro, ¿no? A través de sus análisis. Después me voy a tomar un momentito para presentarte con precisión, Agustín. Bueno, muchas gracias, Tatiana. No, lo mío muy corto. Muchas gracias a todos por el interés. Estamos muy contentos de la repercusión y la cantidad de gente que se conectó. Muy agradecidos, obviamente, a Ignacio Schwarzenegger, que siempre nos acompaña y nos prestigia esa instancia, a todos los medios y obviamente a la Fundación Konrad Adenauer. Esperamos muy pronto estar volviendo a tener estas instancias de forma presencial, que bueno, esperemos que el segundo, siempre son 2 de estos por año, que el segundo que tenemos estemos con Nacho tomándonos un café de verdad y no uno cada uno por atrás de una pantalla. Bien, bueno, gracias, Agustín. ¿Y qué les parece si ya vamos a comenzar? Recordarles que a través del chat de Zoom pueden estar enviando algunas preguntas. Al final de este encuentro nos vamos a tomar unos minutitos como para hacer el intercambio. No sé si les parece, Ignacio y Agustín, esta modalidad. No vamos a poder responder a todas, pero bueno, a algunas nos vamos a tomar el tiempo prudente. Estamos a 9:17, estimamos que hacia 10:30 vamos a terminar este encuentro, si así les parece. Así que vamos a pasar entonces ya rápidamente a presentar a Ignacio Schwarzenegger, que es director de Equipos. Equipos es una organización dedicada a la investigación social. Bueno, queda de más decir, ¿no? Presentar Equipos, ¿no? Todos sabemos de su valioso trabajo. Ignacio es consultor político y analista de opinión pública, es profesor en la Universidad Católica del Uruguay y consultor para la CAS, justamente para la Fundación Konrad Adenauer, y consultor representante de WAPOR en Uruguay, que es la World Association for Public Opinion Research. Así que, Ignacio, bueno, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Tatiana, por la presentación, y gracias, por supuesto, como siempre, al CED, a Agustín por la invitación, y a la Fundación Adenauer, a Sebastián y el resto de la gente de la Fundación, que siempre apoyan este tipo de eventos que creo que son muy interesantes, digamos, para compartir miradas cruzadas sobre la coyuntura. Bueno, yo voy a proyectar, voy a intentar proyectar una presentación. Para apoyar un poco las cosas que voy diciendo. Me avisan cuando la vean. La vemos, Nacho. Perfecto. Bueno, a ver, el primer punto es que estamos obviamente en un momento de clima social y de opinión pública muy complejo. Eso es evidente, eso es visible cuando uno mira casi cualquier instancia de nuestra vida social. Uno lo ve, por supuesto, en este micromundo de las redes, que lleva quizá una polarización exacerbada, pero donde se ven algunas tendencias, pero uno lo ve también en el clima social. Hay tensión social, eso es evidente, es notorio y, digamos, es natural, y eso está explicado por esto que está dicho ahí, es decir, Uruguay está en su peor momento de la pandemia, considerando cualquiera de los indicadores posibles. Es decir, hay alguna discusión acá sobre en qué medida es mejor utilizar unos indicadores y otros. Por ejemplo, cuando se habla del número de contagios, algunos dicen que Uruguay está llegando a ser récord en el mundo en términos de cantidad de contagios, tomando, por ejemplo, la última semana. Algunos dicen que eso podría ser producto de que Uruguay en realidad testea muchísimo
y que quizás ese resultado no sería así si tuviéramos el mismo nivel de testeos que otros países que testean menos. Pero bueno, en cualquier caso, uno puede deflactar a la mitad, digamos, el nivel de contagios detectados en Uruguay, y aún así estamos en una situación preocupante que digamos, hace válida esta frase de que estamos en el peor momento. Y lo mismo con la cantidad de muertes. Uno dice, bueno, si tomamos la cantidad de muertos de los últimos 7 días, estamos en el peor momento, estamos en el top 10, creo que estamos entre los 10 países del mundo con mayor muertos en la última semana, por cantidad de habitantes, obviamente. Y hay otros que dicen, bueno, pero si miramos el conjunto de la pandemia, la verdad que la mortalidad total en Uruguay por la pandemia sigue siendo muy baja y mejor que el resto de los países de América Latina. Ambas cosas son ciertas, ambas cosas son ciertas. Pero bueno, en cualquier caso, la conclusión es evidente, y esto es indiscutible. Más allá de que tomemos un indicador u otro, Uruguay está en su peor momento de la pandemia, y esto efectivamente altera el clima social, más allá de que nos altera la vida desde el punto de vista logístico para muchos, obviamente altera el clima social y el clima de convivencia, como es natural, aunque evidentemente esto tiene sus consecuencias. En cuanto a los indicadores de opinión pública, bueno, la encuesta, la mayor parte de los datos que voy a presentar ahora son de una encuesta de equipos consultores realizada la última semana de marzo. Equipos realizan encuestas las últimas semanas del mes. Y con eso construimos, digamos, nuestras series. Esta encuesta fue realizada entre el 26 y el 31 de marzo. Esto entonces, para situarlo, digamos, temporalmente, es después de la penúltima conferencia de prensa del presidente, que fue el martes 23, inicia el día del intercambio entre el presidente Lacalle Pou y el presidente argentino Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur, que fue el día 26, justo el día que iniciaba el campo de la encuesta, y agarra los primeros días de cuando los casos en Uruguay superaron los 2.000 diarios, digamos, ¿no? Eso fue, creo que el primer día con más de 2.000 casos diarios fue si no recuerdo mal, alrededor del 21, 21-22. La encuesta larga el 26, es decir, agarra casi 5 días con más de 2.000 casos diarios. Lo que no agarra esta encuesta es la cantidad de muertos por encima de 40, digamos, ¿no? Que estos son diarios por encima de 40, que esto es lo que hemos visto en los últimos días. Y bueno, en un escenario tan dinámico como digamos, obviamente es muy relevante aclarar y precisar la fecha de medición. Pero bueno, a fines de marzo, cuando tomamos esta fotografía de la opinión pública, el COVID había vuelto a ser la principal preocupación de los uruguayos. En esta pregunta espontánea que hacemos sobre cuál es el principal problema del país, el 41% decía inmediatamente el coronavirus, un 12% además lo mencionaba como segundo problema, un 18% la situación económica como primero, 20% como segundo, un 13% el desempleo como primero, 16% como segundo, y en cuarto lugar la inseguridad, 6% como primero, 13% como segundo. Luego vienen otros temas de menor magnitud, el gobierno como problema, los problemas sociales, la salud, la educación, la inflación, etc. Pero bueno, acá hay algunas continuidades, digamos, el menú de principales problemas se concentra en estos 4, eso ha sido constante en el año, pero lo que hay es mucha alteración en el orden en el cual mes a mes vemos la principal preocupación de los uruguayos, porque este año ha sacudido regularmente esta estructura de prioridades. En marzo, abril del año pasado, hace un año aproximadamente, teníamos un desayuno similar a que era el primero virtual, el primero post pandemia, donde decíamos, robándole una frase al colega Adolfo Garcés, que en Uruguay se había producido un shock de Maslow, es decir, un shock de la estructura de prioridades brusco, porque después de 10 años donde la estructura de prioridades de los uruguayos se había mantenido muy estable, 10 años, en un mes, que fue marzo del 2020, eso se revuelve completamente. Lo que vemos hoy en día es que eso no ocurrió solo en marzo. Desde marzo del 2020 a marzo del 2021, la estructura de prioridades de los uruguayos ha sido prácticamente un electrocardiograma. Acá vemos el gráfico, sube y baja, digamos, de manera permanente. Y esto obviamente es producto o genera, mejor dicho, un gran estrés social. Si nosotros este gráfico, esta primera parte hasta febrero del 2020, si lo proyectamos hacia atrás, encontramos 10 años de estabilidad. Inseguridad en primer lugar, desempleo en segundo lugar,
educación y situación económica en tercer y cuarto lugar. Vemos el cambio brusco en marzo del 2020, donde emerge una cosa nueva, que es el COVID. La inseguridad, que había sido 10 años el principal problema, cae al tercero, la situación económica pasa al segundo, el desempleo en términos relativos en marzo no preocupaba tanto. Bueno, en definitiva, un shock completo en marzo, pero vean que todo el año ha sido de unas fluctuaciones enormes. Entonces, cuando uno tiene su vida organizada dentro de determinada estructura de prioridades y con incertidumbres conocidas y estables, uno puede manejarlas individualmente, familiarmente y socialmente. Cuando uno siente que el mundo en el que vive está cambiando, las amenazas o las cosas que nos preocupan nos cambian todo el tiempo, uno ya no entiende de dónde vienen los golpes, digamos, o uno puede recibir golpes, está con temor de poder recibir golpes de distintos ámbitos, entonces la vida se vuelve mucho más dura para la gente. Eso es lo que ha pasado en Uruguay en 2021, porque el coronavirus pegó muy duro como principal preocupación en marzo-abril, luego cae fuertemente. Fíjense que en agosto-septiembre había caído al cuarto lugar, el coronavirus preocupaba casi tanto como la educación, digamos, en términos generales, y luego vuelve a crecer en octubre-noviembre, acompañando los casos, luego vuelve a caer abruptamente. Fíjense, en febrero habíamos en Uruguay sentido que ya estábamos casi del otro lado. La primera ola, digamos, de enero se había logrado controlar, los casos bajaron la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero, y a fines de febrero, que empezaron además a llegar las vacunas, pensábamos que esto estaba prácticamente controlado. Y en un mes se produce nuevamente un shock tremendo. Este ha sido otro marzo de shock de Maslow, claramente, porque el coronavirus, de pasar de una preocupación de los uruguayos secundaria, claramente, pasa nuevamente al primer lugar con fuerza, no alcanzando la preocupación de marzo del 2020, pero sí en marzo del 2021 por encima de lo que estábamos, por ejemplo, en abril del 2020, lo cual muestra una intensidad realmente muy fuerte. Y en el medio vemos esto, en algún momento recuperamos la normalidad y la estructura de preocupación se parecía más a la del periodo anterior, luego esto se controla, pero evidentemente todo esto es un reflejo, resultado y generador, digamos, de un clima de ansiedad social. Estas cosas generan ansiedad social natural, y es lo que estamos viviendo, y hoy los uruguayos están viviendo, sin dudas, con ansiedad toda la situación que nos toca vivir como país. En marzo, en consonancia con estos datos, aumenta fuerte la percepción del riesgo por COVID, que es una variable sobre la cual se habla mucho, porque es una variable que puede, digamos, en algún sentido ayudar a controlar la pandemia. Me acuerdo en algún desayuno que hicimos por octubre, señalábamos que había disminuido la percepción del riesgo y que ya estaba a niveles muy bajos y que esa era una amenaza para el control de la pandemia, y efectivamente fue así. La disminución de la percepción del riesgo antes que por acá, por septiembre, fíjense, aquí tenemos los uruguayos que dicen que están muy asustados, bastante asustados, algo asustados o nada asustados. ¿Ok? Sobre todo los dos niveles de mayor intensidad fueron bajando desde marzo fuertemente hasta casi desaparecer o verse reducidos a un grupo marginal alrededor de septiembre, y donde más de un tercio de los uruguayos decían directamente no estaban nada preocupados por el COVID. En el desayuno que tuvimos en octubre, analizando los datos de septiembre, lo que decíamos es que esto efectivamente era una situación que podía complejizar el manejo de la pandemia porque los uruguayos habían perdido el temor. Y efectivamente, sobre noviembre es cuando se aprecia el incremento de casos, vuelve a incrementarse el temor sobre la primera quincena de enero. Acá en enero tuvimos dos mediciones, una de primera quincena y otra de segunda quincena, donde vimos variaciones significativas, en parte por el control, digamos, de esa primera ola de los primeros días de enero, y en parte por los anuncios, digamos, de la llegada de las vacunas que se anunciaron ahí también sobre la segunda quincena de enero, que volvieron a traer algo de calma. Y en febrero habíamos vuelto a niveles de percepción de riesgo muy bajos, casi tan bajos como el de agosto-septiembre, que de vuelta habíamos vuelto a más de un tercio de la población que decía que no estaba nada asustado frente al COVID, y eso obviamente fue la antesala de lo que ocurre en marzo. Nuevamente la baja percepción del riesgo lleva a una nueva escalada de casos. Y en marzo, como vemos, el cambio es muy fuerte, es el cambio más fuerte que tuvimos de un mes a otro en todo el año, prueba nuevamente de este shock.
Y los niveles de preocupación extrema, digamos, mucho y bastantes, 36%, son los más altos, es exactamente el mismo número que en marzo del 2020. Volvemos a un nivel de presión de riesgo, sumando las dos principales primeras categorías, iguales a las de marzo del 2020, y todavía con la categoría más extrema, que es el muy asustado, mayor, es el más alto de toda la serie. Entonces, efectivamente, los uruguayos aumentan su percepción de riesgo, y esto, bueno, obviamente es consecuencia de no solo el aumento del número de contagios, sino sobre todo el aumento de la cantidad de muertes. También en este momento, en este periodo, digamos, existieron algunas muertes de personajes públicos notorios. En mi caso, tanto en el caso de Andrés ABT como el de Alberto Sonsol, los conocía personalmente por mis actividades laborales, pero sobre todo el efecto como personajes públicos probablemente fue muy masivo, ¿no? En ambos casos, uno más en el microclima político, otro más vinculado al mundo del deporte y la televisión en un sentido más amplio. Y esas cosas obviamente impactan. Después vamos a ver algún dato sobre esto, y entonces el temor aumenta. Yo tuiteaba ayer, bueno, esto es una noticia positiva en algún sentido, ¿no? Este resultado del aumento de la percepción de riesgo puede contribuir a que los uruguayos se cuiden más, nos cuidemos más, a disminuir la movilidad. Es un factor que puede ayudar. No es un factor que por sí mismo va a corregir esto, no, porque si uno, de la actitud interna, digamos, al comportamiento efectivo, hay otras variables que interfieren, y el contexto de marzo del 2020 no es igual al de marzo del 2021, claramente. Entonces, no necesariamente el mismo nivel de percepción de riesgo por sí mismo va a implicar que los uruguayos asuman conductas de restricción de la movilidad tan fuertes como la asumieron en marzo del 2020, porque son coyunturas muy, muy distintas, y hay efectivamente otras variables que intervienen. Pero obviamente ayuda, y en algún sentido es positivo, digamos, que por lo menos haya mayor conciencia, mayor percepción de riesgo en los momentos actuales. Y bueno, y esta preocupación por la pandemia repercute directamente en las percepciones económicas. Lo que tenemos hoy como percepción actual, la percepción de la economía actual del país se vuelve más negativa. Hoy tenemos un 19% a fines de marzo que cree que la situación económica del país es buena, un 35% que cree que es ni buena ni mala, un 44% que es mala, y el resto no sabe. La percepción viene siendo sostenidamente negativa, pero, digamos, dividida, pero de balance negativo, pero ya en las últimas mediciones, particularmente en la última, la de marzo, el negativo, el rojo, supera al intermedio. No disminuye las visiones positivas, pero aumentan las negativas, y este 44% de visión negativa sobre la economía es el más alto de vuelta desde marzo del 2020. Entonces no habíamos registrado en todo lo que va del año pasado habíamos registrado algún 40, acá en enero nuevamente cuando teníamos algún aumento de los contagios, pero evidentemente esto preocupa. Y bueno, acá lo vemos más claramente. Este es el periodo de gobierno actual, donde el verde, el positivo, se ha mantenido estable, el rojo había corregido, había mejorado mucho, digamos, desde aquel susto inicial, y ahora volvemos casi, digamos, al nivel inicial que teníamos en marzo. Es cierto que durante todo el periodo anterior del expresidente Tabaré Vázquez tuvimos niveles muy parecidos, de hecho, con una percepción negativa de la economía mayor, en algunos momentos significativamente mayor que el actual. Este crecimiento al final fue post resultado electoral, cuando hubo una ilusión de una parte de los uruguayos de cambio, que en general ocurre siempre, digamos, en todos los contextos electorales, que duró muy poquito, digamos, hasta la pandemia. Pero bueno, está claro que en este contexto las percepciones económicas se vuelven un poco más negativas en este periodo. Coincidentemente, no, es difícil saber si esto se debe solo al aumento de casos, pero coincidentemente a la ola, digamos, de contagios de octubre en adelante, también se ve como una tendencia a aumentar las percepciones negativas sobre la economía, y además también aumenta, en menor medida, pero aumenta el temor sobre cómo va a estar la economía dentro de
dentro de un año. Fíjense que el optimismo futuro, que esto es una variable muy importante para el humor social, no tanto cómo estamos hoy, porque si la gente siente que tenemos un futuro prometedor, la gente puede soportar, digamos, o podemos llevar mejor las circunstancias que nos toca vivir si sentimos que vamos en una dirección correcta. Y esto, bueno, fíjense que en marzo del 2020 estábamos en un panorama también muy negativo sobre lo que nos podía tocar en un año. Después esto se fue corrigiendo. De hecho, hasta en octubre estábamos ya con un clima claramente más favorable. Esto cae, vuelve a aparecer con las vacunas en febrero un clima de optimismo muy interesante, de hecho de los más altos, digamos, del año, con claramente un predominio del optimismo, y en marzo tenemos nuevamente un clima más dividido. La percepción sobre el futuro no es tan mala como la que veíamos en marzo del 2020. Efectivamente, acá veíamos un panorama futuro más sombrío, pero es una opinión dividida y claramente hemos perdido, digamos, algo de optimismo sobre lo que puede ocurrir con la economía en un año. Y bueno, nuevamente vemos acá con la serie histórica cómo en algunos momentos predominaron los verdes. Todavía hoy el verde es un poquito más que el rojo, pero claramente esta corrección del rojo a la baja que hemos visto en los últimos meses se interrumpe un poquito en marzo. Sin embargo, y acá empezamos con datos un poquitito más optimistas, cuando preguntamos sobre la percepción económica a 3 años, los uruguayos confían en que la tormenta pasará. La percepción de los uruguayos sobre cómo va a estar la economía la economía del país dentro de 3 años sigue siendo muy alta. 59% cree que la economía va a estar mejor o mucho mejor que hoy, y de hecho esto se ha mantenido estable por lo menos desde mitad del año hacia adelante, y sin grandes variaciones, digamos. Todas estas variaciones entre el 50 y el 60 se han movido esto sistemáticamente. Entonces los uruguayos hoy están sintiendo temor por la ola de contagios, están sintiendo que la economía actual está peor de lo que estaba, están sintiendo un poquito de menos optimismo respecto a lo que va a pasar de acá a un año, pero mantienen elevado el optimismo de lo que puede llegar a ocurrir a 3 años, y reitero, esto es obviamente una variable importante para el clima social. Y otra variable importante, que parece quizá de perogrullo, pero probablemente no lo es que las vacunas no solo inoculan protección contra el virus, las vacunas inoculan optimismo respecto al futuro. Y este es un gran motor que tenemos funcionando en la ciudad uruguaya de generación de clima de opinión también. Obviamente es mucho más importante el otro efecto de las vacunas que el efecto sobre el clima de opinión, pero yo lo estoy analizando desde acá, y esto efectivamente es así. Lo vemos de dos maneras. Primero, que en los momentos de anuncio de llegada de las vacunas o de progresión fuerte de vacunación, los distintos indicadores de clima social y político mejoran, y lo vemos de otra forma, que es simplemente comparando la percepción que tienen del mundo las personas vacunadas de las no vacunadas. Las personas que hoy se dieron la vacuna y las que todavía no se han vacunado. Entonces, cuando nosotros comparamos las visiones sobre la economía, por ejemplo, de las personas vacunadas y las no vacunadas, si nos referimos al momento actual, a la percepción sobre la economía actual, ahí no hay grandes diferencias. Pero cuando miramos la percepción que tienen las personas vacunadas respecto a cómo está la economía a un año, y la comparamos con las que tienen las personas no vacunadas, encontramos diferencias muy significativas. Entre la población vacunada, entre los que nos tocó, digamos, poner el bracito, entre los 800.000 que nos tocó poner el bracito en esta semana, fíjense que la percepción sobre cómo va a estar la economía dentro de un año tiene balance claramente positivo, 44-26. Mientras que entre los que no se han vacunado, ya sea porque no les tocó por edad, porque se agendaron y no le dieron fecha, porque no pudieron, o algunos poquitos que no quieren vacunarse, que después vamos a ver cuántos son, las diferencias son efectivamente significativas. Entonces ahí tenemos un motor, en la ciudad uruguaya tiene un motor funcionando, que efectivamente un motor de inoculación viral, o antiviral, no sé bien cómo se dice, pero bueno, un motor de inoculación biológico y un motor también de inoculación de clima de opinión. Y este efecto evidentemente está detrás del contexto. Este efecto psicosocial de la vacunación es un efecto que puede ayudarnos a entender quizá algunos de los resultados que Sebastián decía al principio que pueden resultar sorprendentes, ¿no? Porque efectivamente el presidente de la calle Pou
en esta encuesta de fines de marzo mantenía un alto nivel de aprobación. Esta fue una encuesta que se conoció esta semana. Esta encuesta 26 a 31 de marzo, 58% de los uruguayos dijo aprobar el desempeño del presidente Lacalle Pou, un 17% tenía juicios intermedios, un 24% manifestaba desaprobación. Entonces, es evidente que había una incertidumbre sobre en qué medida esta situación generada por el COVID podía haber erosionado la alta confianza que los uruguayos han mantenido en el gobierno durante todo este periodo. Entonces, en esa coyuntura era relevante, digamos, la medición, porque el presidente había dado una conferencia de prensa justo el día 23, y anunciando algunas medidas, entre otras el cierre de la enseñanza, en principio hasta el 5 de abril y algunas otras medidas. Y también lo otro que puede estar interviniendo en esta medición, evidentemente, es lo que mencionaba hoy del intercambio, el cruce, el altercado, la especie de altercado entre el presidente uruguayo y el presidente argentino en una cumbre del Mercosur el día 26, por una especie de efecto nacionalista. También pero bueno, en cualquier caso, por las razones que sea, está claro que el presidente mantiene niveles de aprobación altas. La luna de miel más intensa del año pasado, por encima del 60, ya no se volvió a ver, pero el presidente en enero, en la segunda quincena de enero, en medio del pico de contagios, había llegado a su mínimo, 53% de aprobación y 26% de desaprobación, y luego está en una fase de estabilidad con leve crecimiento, digamos, incluso en marzo, al borde del margen de error, pero bueno, ya comparando el 53 con el 58, es una variación ya un poquitito más interesante, y con una desaprobación que no continuó, digamos, aumentando, sino que básicamente se ha estabilizado. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cómo puede ser que este incremento de casos de COVID no haya generado una baja en el apoyo al gobierno? Bueno, no ha generado, bueno, obviamente no generó, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Esto puede, reitero, tener múltiples interpretaciones. Está claro que lo hemos visto muchas veces y presentado acá también, que el principal factor de aprobación al gobierno y el principal sustento que hoy tiene la aprobación al gobierno es el manejo de la pandemia. Entonces uno puede decir cómo en un momento en el cual estamos efectivamente en el peor momento de la pandemia, como decía al principio, cómo puede ser que esto no erosione al gobierno. Reitero, no tengo una explicación única, pero sí tengo un indicador interesante, que es esta relación, aumento del número de casos como variable explicativa del apoyo al gobierno, puede tener una variable interviniente, que es que en realidad el gobierno no es visto como el principal responsable del aumento de casos en el Uruguay. Acá hay una pregunta directa que en las encuestas de equipos realizamos a los uruguayos, que es ¿quién cree usted que es el principal responsable del aumento de casos? ¿Es el gobierno que no toma las medidas adecuadas? ¿Es la ciudadanía que no se cuida lo suficiente? ¿Son los dos? Es decir, la culpa es un poco del gobierno y un poco de la ciudadanía. O no es de ninguno porque en una pandemia es inevitable que esto ocurra, etc. Y la verdad que los resultados son consistentes desde noviembre e incluso en marzo, donde la mayoría de la población dice que el principal responsable por el aumento de casos es la población que no se cuida lo suficiente. Hay un 11% que dice que es el gobierno el responsable, que debería aplicar otro tipo de medidas. Y un 12% dice que en realidad son los dos. Es una parte de la población y una parte del gobierno. Y hay solo un 1% que dice que nadie es responsable porque es inevitable. En marzo, estos eran más en las mediciones anteriores. Pero fíjense que la responsabilización hacia el gobierno por el aumento de casos está presente en un 23% de los uruguayos. Un 11% que lo señalan en forma exclusiva y un 12% que lo señalan en forma compartida. Pero la mayoría de los uruguayos en realidad siente que el crecimiento de los casos tiene más que ver con el comportamiento de la población que con el comportamiento del gobierno. Entonces, esta es una explicación fuerte, digamos, ¿no? No hay acá un costo hasta ahora, reitero, hasta fines de marzo, que haya tenido el gobierno por el aumento de los contagios. ¿Esto puede ser sostenible? Es decir, bueno, la verdad que no lo sabemos. Evidentemente,
siempre los gobiernos que les tocan lidiar con situaciones complejas terminan asumiendo costos. Cuando la realidad es compleja, el gobierno en algún sentido es responsable. Si la inseguridad crece y es alta, como pasó en los periodos anteriores, la culpa del Ministerio del Interior y del gobierno, sea que hagan las cosas bien o las cosas mal, y cuando la economía anda mal, eso es inevitable que los gobiernos asuman y tengan costos cuando hay determinadas áreas de la vida social que se deterioran. Pero también es cierto que, poco menos hasta fines de marzo, puntualmente los uruguayos no responsabilizaban al gobierno por el aumento del caso. No está medido, no tengo medido la responsabilidad del gobierno por el aumento de las muertes, que eso evidentemente puede tener un tono, un cariz distinto, y eso podría llevar a que los indicadores variaran o que esta situación se complejizara un poco más. Las encuestas de opinión, lamentablemente, siempre son una foto del pasado, y entonces esto nos muestra la foto hacia la última semana de marzo, y en un escenario, reitero, tan dinámico, nada nos da garantías de cómo puede esto estar operando en las próximas semanas. Pero creo que acá hay una pista explicativa interesante, digamos, de cómo la opinión pública está viendo esta situación. Bueno, el conocimiento de personas cercanas, fallecidas por COVID, es un factor que sí incrementa las visiones negativas sobre cómo el gobierno maneja la pandemia. Acá nosotros exploramos en qué medida gente que conocía contagiados de COVID tenía visiones más críticas sobre la pandemia y sobre el gobierno, etcétera, y no había un efecto fuerte. Pero sí, el conocimiento de personas cercanas, fallecidas, sí incrementa de manera significativa las visiones negativas. Y acá vamos a ver un dato de una encuesta. Esta encuesta es de principios de año, no es la última, pero los datos actuales son muy parecidos. La opinión sobre las medidas de gobierno contra el COVID, en el total de la población tenía una aprobación del 67 y una desaprobación del 19. Ahora, entre los uruguayos que conocían a algún fallecido por COVID cercano, la desaprobación al gobierno era del 27, es decir, a las medidas tomadas por el gobierno era 44% más alta. Entonces, acá, evidentemente, el aumento de muertes, en la medida que eso irradia, digamos, percepciones negativas, temor y posiblemente críticas al gobierno, es una amenaza, digamos, en términos del sostenimiento de buenos niveles de aprobación. Porque una cosa era, esta medición fue realizada, la que estamos viendo ahora, en enero, cuando todavía los niveles la cantidad de muertos no se había disparado tanto como hasta ahora. Entonces, efectivamente, en este momento, el efecto agregado, digamos, el impacto agregado de este efecto podría ser más bien limitado porque la cantidad de muertes será limitada. En la medida que estamos aumentando cantidad de muertes, estamos aumentando población que conoce cercanamente algún fallecido, y entonces esto puede efectivamente generar algún impacto negativo. Esto es bastante claro. Pero tenemos como dos motores aquí funcionando en paralelo. Obviamente el motor de la cantidad de contagios y la cantidad de muertes, que agrega preocupación, agrega tristeza y agrega molestia, agrega malestar, y como vimos, agrega desaprobación a la forma en que el gobierno está manejando la pandemia, pero tenemos el otro motor, que es el motor de las vacunas, que como vimos generan un clima de confianza y optimismo muy, muy fuerte. Si uno sitúa esto en términos cuantitativos, bueno, está claro que la población vacunada, los 800.000 vacunados, en términos cuantitativos, es una inoculación, digamos, de optimismo mayor que cuantitativamente, que la que generan la cantidad de muertos, que, bueno, por supuesto que son muchísimos, pero no están ni cerca con la población vacunada. No sabemos cualitativamente cuánto es efectivamente el impacto, digamos, de un muerto con respecto al otro. Pero están los dos motores efectivamente encendidos en este momento en términos de generación de clima de opinión contrapuestos. Hay una buena evaluación del sistema de vacunación. Es un sistema de vacunación que tuvo algunos problemas con la agenda, con algunas cuestiones de logística, pero la verdad que en el balance los uruguayos hacen una muy buena evaluación. El 77% cree que el sistema de vacunación está funcionando bien, un 30% dice que está funcionando muy bien, un 47% bien, es decir, los uruguayos tienen confianza en el sistema de vacunación. Y una cosa muy importante, digamos, como país, aumenta fuertemente la predisposición a vacunarse. Esto era realmente un factor de riesgo, digamos, para el país. Acá tenemos las encuestas de enero a marzo. Fíjense que en enero
los uruguayos estaban divididos. Un 43% decía que se iba a vacunar y un 43% decía que no se iba a vacunar. Y un 14% que no había tomado la decisión. Había efectivamente dudas muy grandes, había temor, incertidumbre respecto a las vacunas. Ya la segunda quincena de enero esto empieza a cambiar, a fines de febrero ya disminuye la población que no pensaba vacunarse, y en marzo tenemos ya, a fines de marzo, un 21% de la población vacunada, adicionalmente un 60% diciendo que se va a vacunar, un 7% que no ha tomado decisión y solo un 12% que dice que no se va a vacunar. Entonces hubo, como ven, una drástica caída de la proporción de gente que afirma que no se va a vacunar, por lo cual también esta es una buena noticia desde el punto de vista de la capacidad del país para controlar la pandemia, porque hoy es la principal herramienta que el país tiene frente a sí para el control de la pandemia. Bueno, y un punto final, yo creo que esto es muy relevante, porque la verdad que, como decía hoy, en este clima de tensión social que estamos viviendo, muy notorio, también estamos viviendo climas de tensión política, porque la política obviamente es un reflejo de la sociedad, y estamos viendo niveles de confrontación política, no solo entre los actores políticos, sino también a nivel ciudadano, a nivel social, a nivel de los intercambios ciudadanos, uno que participa en redes sociales, no solo en las redes masivas, sino a nivel de grupos de WhatsApp, creo que estamos viendo, evidentemente, un nivel de tensión en los debates y en las discusiones que es probablemente atribuible a esta situación. Sin embargo, creo que es muy relevante también señalar que en muchos indicadores sustantivos relacionados con la pandemia, no vemos polarización política en la ciudadanía en general. Sí lo vemos cuando hay que juzgar al gobierno. Está claro que los votantes de la coalición, como, bueno, aquí no presenté los datos, pero están publicados en la web de Equipos y regularmente, los votantes de la coalición aprueban al gobierno, mientras que los votantes del Frente Amplio más bien desaprueban al gobierno. Y con respecto a los debates de coyuntura, eso es natural. En Uruguay, un país donde los partidos políticos y las identidades políticas son fuertes, los uruguayos ven la realidad a partir del lente político. Eso siempre ocurrió así. No estamos en este momento en un momento inhabitual o diferente desde el punto de vista de que los lentes partidarios nos muestren realidades distintas. Pero eso sería grave si eso se viera en algunos comportamientos efectivos vinculados al manejo de la pandemia, como ocurrió en otros países, ¿no? Cuando las medidas de control de la pandemia, cuando hay algún presidente que ha minimizado, digamos, la importancia de la pandemia, o algún presidente que cuestionaba el uso de las mascarillas, por ejemplo, eso ha llevado y está mostrado a que en lugares, digamos, donde había más votantes de ese presidente, hubo más muertos. Eso es efectivamente, la partidización de la pandemia es siempre una mala noticia, y eso yo creo que es entonces una buena noticia, que eso no lo estamos viendo en Uruguay. Por lo pronto, en la percepción del riesgo. Acá, que la percepción de riesgo, que ayuda a encuadrar comportamientos individuales de cuidado, es similar entre votantes de unos y otros. Fíjense, acá simplificamos por el voto en segunda vuelta. Entre los votantes de la calle Pou en segunda vuelta y entre los votantes de Daniel Martínez en segunda vuelta, en estas casi dos mitades casi perfectas que nos dejó la elección de segunda vuelta del año 2019, el susto, la percepción de riesgo es muy similar. Los negacionistas, los que dicen no estoy nada asustado por la pandemia, son casi los mismos en uno y en otro bloque. Y entonces esta similitud, hay un matiz acá donde, en niveles moderados puede haber algunas diferencias, pero no son relevantes. En el fondo tenemos visiones muy parecidas, y esto va a llevar a comportamientos muy parecidos. No tengo medido, por ejemplo, el tema del uso de las mascarillas, pero es probable que sea efectivamente muy parecido, y eso está muy bueno. Entonces, porque si estas cosas se empiezan a polarizar, entonces ahí sí, o a politizar o partidizar, entonces ahí sí estaremos en un problema mucho más grande. Acá ha habido un comportamiento responsable de todo el sistema político uruguayo, gobierno, oficialismo y oposición, de señalar la gravedad del problema, de estimular a la ciudadanía para tomar las medidas de cuidado y protección, y eso es importante porque, bueno, estamos viendo comportamientos alineados. Y lo otro, que la predisposición a vacunarse, que también es el otro, efectivamente, gran efecto de capacidad de control que tenemos de la pandemia, también es similar entre los votantes oficialistas y de oposición. Nuevamente, si lo ponemos por voto
en el balotaje en estas dos mitades es prácticamente la misma. La predisposición a vacunarse, bueno, algunos ya se vacunaron, margen de error mediante, es un poquito mayor el comportamiento que no se va a vacunar entre los votantes de Daniel Martínez que en el turno de la calle Pou, pero es insignificante. La gran noticia acá es que nuevamente tenemos un comportamiento alineado en pos de la vacunación, y esto también, reitero, es el reflejo de un sistema político que sin diferencia alguna ha operado alineado en torno de la convocatoria a la opinión pública, a la ciudadanía, efectivamente a vacunarse. Si Uruguay logra evitar la politización o la partidización de los aspectos sustantivos de la pandemia, por lo menos de estos aspectos sustantivos, el país entero habrá ganado. Por supuesto, conflicto político va a haber, por supuesto, es legítimo, y diría, hasta es sano en una democracia que haya alternativas planteadas desde distintos ámbitos a las decisiones que toma el gobierno. Eso es legítimo. Pero en algunos aspectos centrales, como el Uruguay lo ha logrado mantener hasta ahora, esto me parece que es efectivamente el país entero habrá ganado en evitar la politización. Pero esto es tarea de todos, y con esto quería dejar un nuevo mensaje. Obviamente yo siento que aquí estamos en una calidad, digamos, del debate público y social que posiblemente no es la ideal, posiblemente producto de la tensión, lo reitero, pero creo que es momento en que todos podamos asumir que podemos generar un poquito más en bajar la pelota al piso. Creo que esto es imprescindible. Creo que los males que podemos encontrar si no se baja la pelota al piso desde todos son mucho más grandes. Tenemos que intentar ver que el otro puede tener una parte de la razón. Tenemos que intentar ver que el otro, el que piensa distinto a mí, puede ser bien intencionado, puede querer lo mejor para el país, y sin embargo quererlo de una manera distinta a la que la quiere uno. Eso, si no empezamos a asumir o a blindar esas creencias que han estado siempre muy marcadas en la identidad uruguaya, en la forma de ser uruguaya y en el debate político uruguayo, podemos estar en problemas. Y creo que todos acá podemos contribuir un poquito más a partir de tareas individuales. Agustín dijo hace unas semanas una frase que me gustó mucho, la frase que lo hizo famoso, digamos, ¿no? Esto uno no puede discutir siempre con la peor versión del otro, es maravillosa esa frase, eso es así. Efectivamente, no podemos estar todo el día discutiendo con la peor versión del otro, tenemos que intentar ver la mejor versión del otro, porque seguramente con la mejor versión del otro podemos trabajar juntos y llegar a acuerdos y disminuir un poco el griterío y asumir esta situación complejísima que nos toca vivir como país, que seguramente va a ser mucho mejor si logramos buscar más los consensos que estar siempre forzando al extremo los disensos. Así que bueno, los invito a esta tarea individual, colectiva, digamos, de bajar la pelota al piso y de intentar construir en conjunto una salida para esta situación más compleja. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, no solo por este trabajo tan completo y pormenorizado como siempre nos tienes acostumbrados, sino también por los mensajes, ¿no? Finales, ¿no? Que también, digo, referentes de opinión, como tú lo sos, y entiendo que son quienes están también al frente de transmitir estos mensajes, ¿no? Bueno, de bajar a tierra y de lograr el consenso entre todos. Así que muchas gracias. Vamos a recibir, que ya lo tenemos ahí, a Agustín Iturralde, que es el director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín es licenciado en Economía por la Universidad de la República, es máster en Estudios Políticos aplicados por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, máster en Political Economy of Late Development por la London School of Economics, y en 2016 obtuvo la beca Chevening del gobierno británico, que es un programa destinado a impulsar a los líderes globales. Hasta marzo de 2020 se desempeñó como director académico del CED, estando a cargo de las investigaciones de la organización, y hoy forma parte del equipo ya como director ejecutivo. Así que lo recibimos a Agustín Iturralde, y ahora pasamos a hacer un análisis económico profundo, ¿no? del último año. Así que ya lo tenemos allí en pantalla. Agustín, adelante. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Espero que se vea y se escuche bien, si no me avisan.
Bueno, creo que Nacho ya hizo una gran introducción y puso en la mesa muchos temas que tienen que ver con las expectativas y el transcurrir de la economía, ¿no? Bueno, la valoración de las personas sobre la economía, las expectativas de las personas sobre la economía, que tienen tanto que ver son un determinante tan importante en lo que después pasa. Y creo que como pocas veces el tema sanitario, el tema económico, el tema político y el tema económico están tan entrelazados y hay un nivel de incertidumbre tan importante en el corto plazo en las variables económicas sujeto a muchas de las cosas que Ignacio ya comentaba. Yo voy a dividir la presentación en tres partes. Una primera, presentar un poquito el contexto de cómo vemos, dónde estamos parados, tratando de evitar obsesionarnos con el COVID más allá del COVID. Después, una segunda parte que vamos a tratar de explorar tres claves que nos parece que son las tres cosas que este año tenemos que estar atentos a lo que pase en términos para ver cómo le va a ir a la economía uruguaya. Tres elementos que nos parece que cosas que están por resolverse y que van a ser muy importantes en la suerte económica que tengamos este año. Y tercero, bueno, algunas proyecciones con la mejor, a pesar de la incertidumbre, tratar de hacer la mejor aproximación que podemos a lo que esperamos para los próximos meses. Empezando un poquito por el contexto, creo que hay como podemos acercarnos de esto desde el lado bueno y del lado malo, más allá del COVID. Y las buenas creo que ya, quizás hace algún par de meses no las veíamos tan claro, pero creo que hoy ya es bastante nítido que hay algunas condiciones internacionales que no las esperábamos tanto, pero que de golpe se alinearon y que son favorables para nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente estamos hablando de dos grupos de cosas, de las tasas de interés internacionales, que bueno, liderado por lo que ha sido el tipo de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que están en mínimos históricos y que bueno, si bien están en mínimos históricos, hay cierta incertidumbre sobre el mediano plazo y hasta cuándo va a durar esto, hasta dónde. Aquí la incertidumbre mayor que después vamos a conversar es, bueno, la administración Biden está inaugurando un cambio de política económica muy relevante. Algunas personas hablan que desde Reagan no veíamos un cambio de política económica tan relevante en Estados Unidos, una expansión del gasto verdaderamente ambiciosa y bueno, está la amenaza siempre latente de las presiones inflacionarias que podrían llevar a que en un plazo quizás algo más corto del que preveíamos hace algunos meses, estas tasas de interés empiezan a subir. Desde la Reserva Federal lo que se dice es que, bueno, que hasta que la reactivación, el empleo no esté consolidado, eso no va a pasar. Bueno, Estados Unidos tiene proyecciones de crecimiento buenas para este año. Veremos cuánto dura eso, pero bueno, lo cierto es que hoy en día el costo del financiamiento es barato en el mundo y eso a Uruguay le ha sacado un poco de presión a todo el frente fiscal, que es una de las amenazas principales que ya hemos hablado que teníamos. Ha bajado el costo de endeudamiento, ha bajado el costo de cada punto de déficit fiscal en el corto plazo. Creo que hay que vivirlo como una oportunidad más que como una situación permanente, pero bueno, allí está. Y en el otro frente, bueno, el precio de las materias primas agrícolas, que bueno, la carne, nuestro producto más importante, es el que ha demorado un poquito más en reaccionar y empezar a subir, pero lo ha hecho, no lo ha hecho tanto en términos comparados con los últimos años como lo han hecho las otras, pero ha subido y ha permitido mejorar la rentabilidad del sector y sobre todo de otros sectores que habían estado muy complicados, el sector exportador uruguayo, no tanto la carne, aunque también, pero el arroz, los lácteos habían tenido realmente años con números rojos, varios años con números rojos, y bueno, y de golpe nos encontramos con una realidad distinta, que subió el precio de la soja de forma muy significativa, pero también el de la leche en polvo, también el del arroz, también el de la lana. Bueno, creo que por ahí se abrió también una ventana de oportunidad que no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero que permite a un problema de competitividad muy relevante que tenía nuestro sector exportador, darle una ventana que veremos cuánto dura, pero que obviamente es una de las condiciones positivas que en el contexto está mostrando. Las malas están más enfocadas en el barrio, creo. ¿Por qué no podemos decir que esto se parece al contexto internacional, al boom de los commodities que vimos del año 2003, cuando ahí Nacho mostraba cómo a finales del gobierno de Valle empiezan a caer, a desplomarse la visión negativa sobre la economía y desde niveles altísimos, claro que sí, y que duró básicamente hasta el 2014. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque claramente en aquella época teníamos un Brasil que básicamente crecía y estaba pidiendo cancha y casi que pedía sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un actor global, y una Argentina que crecía y que sobre todo en la primera parte de ese periodo tenía una estabilidad económica relevante. Bueno, hoy la realidad es bien distinta en el barrio.
Argentina cayó casi 10 puntos, tuvo la mayor caída de la región, sin contar a Venezuela, la segunda mayor sin contar a Venezuela, solo le ganó Perú. Un aumento de la pobreza realmente triste, y unas proyecciones de crecimiento para este año que son muy moderadas. 5,8 es mucho, pero obviamente depende de la línea de base, ¿no? No solo Argentina cayó casi 10 puntos el año pasado, sino viene de 3 años consecutivos de caída del producto, muy relevante. Obviamente en ese contexto un 5,8 es una proyección de crecimiento moderada, y una inestabilidad macroeconómica que creo que ya todos la conocemos. Bueno, una inflación muy alta y acelerándose, que es la gran causante de la pobreza, ¿no? En Argentina desplegó durante la crisis del año pasado planes sociales importantes, pero que son totalmente inútiles cuando la inestabilidad económica y la inflación particularmente destroza el poder de compra de las personas. En esto hay una frase del expresidente del Banco Central, Mario Vergara, y hoy senador Mario Vergara, que decía, que yo la repito mucho: la principal política social es la estabilidad macroeconómica. Suena algo exuberante para quien está por fuera de la economía, pero la verdad es que cuando uno mira lo que pasó en Argentina y los millones que cayeron a pobreza el año pasado, a pesar de todos los intentos de políticas sociales que se hicieron, creo que es evidente. Déficit fiscal muy alto, inflación alta y acelerándose, muchas restricciones al endeudamiento, y a esto se suma en las últimas semanas, bueno, algo de lo que comentaban tanto Sebastián como comentaba Ignacio recién, como una posible causa de esa coyuntura política particular, que es, bueno, la tensión política con Uruguay, que ya venía desde principios del gobierno, algo particular. Recordemos que el presidente Fernández no vino a la asunción de la calle Pou por, bueno, con excusas de agenda, pero que cuesta entender que fuera simplemente un tema de agenda, un viaje tan corto como el que implicaba eso. Y que, bueno, la tensión de hace algunos días en la cumbre del Mercosur, el intercambio, parece que Argentina está en una postura compleja hacia Uruguay, que no solo va por el tema de flexibilización del Mercosur, sino también en otros temas que son importantes, a los que nos tenemos que poner de acuerdo, como el tema puertos, el tema del dragado de nuestro puerto que está en cuestión. La situación de Brasil es menos lineal, pero también bastante compleja. Brasil el año pasado cayó poco en comparación con la región. Brasil aparte tuvo un cambio durante el año de la pandemia muy notable. Brasil al inicio de la pandemia se esperaba una caída muy asimilable a la Argentina, de 8, de 9, de 10 puntos, y terminó cayendo bastante significativamente menos que Uruguay. ¿Qué me dio en esto? Bueno, me dio una política de transferencias a los sectores más pobres de Brasil muy importante y muy generosa, que implicó un booster económico y también implicó un booster a la popularidad del presidente Bolsonaro el año pasado. Con algún colega, medio en broma, medio en serio, decíamos que la política social y económica de Bolsonaro el año pasado se parecía bastante a algunas de las propuestas del Frente Amplio acá. Fue una especie de renta básica. El concepto de renta básica no aplica para esto, pero un plan a 1/3 de los brasileros de 600 reales, y que, bueno, ayudó a sostener la economía y ayudó a sostener sobre todo la popularidad de Bolsonaro. Lo que pasó fue que, bueno, a partir de septiembre las cuentas públicas ya estaban complicadas, se redujo a la mitad primero el plan, después se cortó, la popularidad de Bolsonaro empezó a caer de forma importante, las expectativas económicas son muy inciertas, son muy inestables, y hay un aceleramiento de la inflación en Brasil es baja hace muchos años, hay un aceleramiento con expectativas cercanas al 7% hoy en día, de producto de este gran déficit fiscal del 2020 que lo puso en 13,7, y que implicó que, bueno, todo lo que se gastó el año pasado claramente no se va a poder volver a gastar este año, y la situación sanitaria está que arde, la situación económica sigue siendo muy compleja, en una lección de la poca certidumbre que tenemos de hasta cuándo va a durar esto. A esto se suma una debilidad política del presidente Bolsonaro, que empezó a estar más débil, más dependiente de lo que se conoce como el centrado o el centro político, para eventualmente buscar la reelección, pero al menos sobrevivir. Ya hay algunos cuestionamientos en ese sentido. Entonces, parece complicado que Brasil tenga el liderazgo que nosotros esperábamos en la región, y bueno, por las problemáticas que estamos describiendo. Las claves para este 2021, ¿dónde creemos que hay que poner el ojo y mirar qué pasa para entender la suerte política? Bueno, por un lado, la estabilidad macro, ¿no? El gobierno que asumió el 1 de marzo de 2020 hizo una apuesta fuerte por la consolidación macroeconómica. Uruguay había dejado a mitad de camino este deber.
Uruguay en los 90 había empezado un proceso de consolidación macroeconómica importante, habíamos dejado atrás las inflaciones de 2 dígitos, habíamos hecho un consenso sobre la importancia de la responsabilidad fiscal. Eso empezó a tambalear en los últimos años y este gobierno asume con el mandato y el discurso de tratar de consolidar tanto el frente fiscal como ir hacia niveles inflacionarios mucho más bajos. En ese sentido, creo que hay varias cosas en términos inflacionarios para mirar. Creo que una muy importante es qué pasa con los lineamientos para la 9ª ronda de negociación colectiva que se va a abrir. Creo que las señales que se vienen dando es de mucha moderación y que probablemente tengamos también ajustes generales que estén en línea con el que no va a haber todavía recuperación salarial e incluso quizás algo por debajo de la inflación. Todo va a depender de hasta dónde se desacelera la inflación. Pero bueno, en ese sentido, para la convergencia del IPC hay que ver qué pasa con el dólar, naturalmente, que sigue siendo muy importante, algunos precios como son el precio del petróleo, pero sin duda en el mercado, en los no transables, en el mercado interno, los lineamientos de la 9ª ronda van a ser muy relevantes y hay que estar atentos a eso. Sobre el frente fiscal, creo que el gobierno logró tener algún logro, valga la redundancia, en el año de la pandemia al respecto, separando cajas, poniendo lo que eran los gastos coyunturales de los estructurales. Y bueno, creo que lo que resta ahora es una señal que más que cuantitativa va a ser cualitativa de qué pasa con la reforma de la seguridad social. Ahora volvemos sobre eso. Sobre el IPC, bueno, creo que nunca está de más recordar esto, ¿no? Uruguay tiene sistemáticamente una inflación por encima del objetivo que se plantea, sistemáticamente se ponen objetivos que no cumple. Esto hace que tengamos una inflación muy alta en cualquier comparación internacional. Y bueno, el año pasado, con los ajustes de las tarifas, con la situación de la suba del dólar en fines de febrero y principios de marzo, y con algunas otras cosas, había subido a 11 puntos anualizadamente. Al final tuvo una desaceleración que permitió cerrar nuevamente por debajo de 10, y que todo indica que va a continuar este año, y todo indica que vamos en los próximos meses a bajar el IPC y entrar al rango meta por primera vez en muchos meses. Y bueno, desde el Banco Central se manifiestan objetivos ambiciosos al respecto: menos del 7% para este año, 5% al mediano plazo y menos aún para largo plazo. Creo que son objetivos ambiciosos, pero absolutamente imprescindibles y en línea con el mundo. Veremos ahí lo que pasa y bueno, estar atentos obviamente al dólar como siempre, pero también a la política interna en aspectos salariales. Sobre la reforma de la seguridad social, que es la gran clave, yo creo, como señal internacional, como señal a las calificadoras de deuda de que hay una intención de solucionar el gran problema, el gran causa del deterioro fiscal de los últimos 5 años. Desde que el Uruguay dejó crecer en 2015, claramente el deterioro fiscal ha estado liderado por las necesidades de financiamiento de la seguridad social. Creo que hay un trabajo importante, hay una comisión que está trabajando mucho y seriamente, y que resta ver a ver cómo se lauda esto, cómo llega el gobierno a la votación de algo que siempre es complejo y que siempre tiene costos políticos, como una reforma de la seguridad social, cómo lo procesa el sistema político todo, ¿no? Yo vi con algo de sorpresa que ya el diagnóstico, que fue lo que ya aprobó la comisión, se aprobó solo con votos, digamos, de la coalición y de los empresarios, y con los votos en contra de PIT-CNT y del Frente Amplio, y el diagnóstico era la parte menos conflictiva, no tenía una hoja de ruta, simplemente trataba de ser más descriptiva. Veremos qué pasa con esto. Es importante, sobre todo para las calificadoras que nos tienen con amarillo, una señal. Algunas Fitch lo ha dicho expresamente, que va a estar más atento a este tipo de cosas que a los numeritos, a los resultados específicos que Uruguay reporte en años tan particulares como va a volver a ser el 2021. Segunda clave, el mercado de trabajo y los ingresos de los hogares. Creo que acá está la principal amenaza que tiene el gobierno, sobre todo en parte en algo de lo que hablaba Nacho recién, para cómo mantener altos niveles de popularidad y de respaldo y de legitimidad política, que es un capital que es necesario para seguir gobernando y, por ejemplo, para apoyar reformas importantes como el gobierno todavía tiene en agenda, como recién comentábamos. El deterioro del mercado laboral ya tiene como 6 años, el deterioro de los ingresos de los hogares tiene 3, el aumento de la pobreza evidentemente también se agudizó mucho en 2020, pero también venía levemente empeorando en el 2018 y sobre todo en el 2019, cuando tuvimos casi 25.000 pobres más. Creo que acá es una enseñanza clara de un poco un mito que creo que tiene instalado, de que parecería que los sectores más pobres viven sobre todo de transferencias. Creo que lo que ha pasado en el Uruguay en los últimos años nos muestra claramente
que el mercado de trabajo sigue siendo la principal fuente de ingreso de todos los sectores en Uruguay y también de los sectores más pobres, a pesar de que las transferencias sociales son importantes. La recuperación del mercado de trabajo creo que es crítico, lograr revertir algo, al menos parcialmente, de este deterioro creo que va a ser muy importante para que el gobierno pueda seguir navegando con buenos niveles de respaldo que le permitan seguir haciendo reformas sustanciales. Ahí nosotros manejamos un escenario de recuperación moderada que a fin de año no permitiría recuperar ni siquiera el empleo que teníamos en febrero de 2020, cuando ya sabemos que ya estaba deteriorado el mercado laboral. Claro que hay un nivel de incertidumbre grande sobre esto. A ver, si esto se sigue complicando, si los números de la pandemia siguen complicándose y volvemos a una situación de más parálisis económica como la que vivimos en el segundo trimestre de 2020, claramente el mercado laboral se va a volver a deteriorar mucho más en línea con la línea naranja. Y bueno, y si de repente la vacunación empieza a tener efectos muy consolidados, más rápidamente, y Uruguay vuelve a ser mirado como un lugar de muy buena gestión de la pandemia para el turismo, para los inversores y, ¿por qué no?, para algún efecto psicológico en el mercado interno, de la gente después de meses de encierro y de restricciones al consumo, de repente tenemos una mejora por encima de esto. Realmente es difícil tener claridad al respecto, pero es crítico. Lo que creo que tenemos que tener todos claro es cómo esta caída que vemos acá del mercado laboral en abril es muy parecida a la caída del PBI, es muy parecida a la panza que el colega Rafael Guntín mostraba hace unos días en Twitter que tuvo la pobreza el año pasado, que a fin de año ya era casi igual que en el 2019 y que el problema de la pobreza estuvo concentrado en la parálisis económica del segundo trimestre. Entonces, bueno, la parálisis económica tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista social. Veremos cómo pasa, pero sin duda en esta evolución hay una clave importante para el gobierno y para el país. Finalmente, más evidente, las variables exógenas que todavía pueden jugar, ¿no? Creo que si algo nos enseñó el 2020 fue a rápidamente romper pronósticos y empezar a dibujar números de vuelta. El contexto de tasas bajas y buenos precios se mantendrá. Bueno, este año todos creemos que este año sí se va a mantener, pero que no, el precio del petróleo, que puede implicar en el corto plazo algún aumento de las tarifas de los combustibles, que creo que eso no va a estar en la mesa más temprano que tarde, y la duda que todos tenemos, el miedo más bien que todos tenemos, es que aparezca algún cambio, alguna mutación que haga menos eficaces las vacunas y que esto no termine como todos estamos esperando un segundo semestre con una vida un poco más normal. Ayer teníamos esta noticia que no es para que nos alarmemos, no es para que nos pongamos a llorar, pero está ahí, bueno, de una nueva variante en Brasil con distintas mutaciones que la mayoría de los mortales no logramos ni a comprender qué significa, y bueno, y nuevamente empieza las constataciones de, bueno, hasta dónde las vacunas que estamos usando también son efectivas, como parece que lo son para las otras mutaciones que había para atacar esta variante del virus. Finalmente, meternos directamente bueno, ¿qué esperamos entonces para este año? Bueno, en materia de economía global, creo que lo que domina es esto, es mucho cuidado, mucha incertidumbre, muchos paraguas abren todos y al final hablan de un moderado optimismo, de que las vacunas, si nada cambia, no aparecen nuevas mutaciones, no aparecen distintas cosas, con el avance de la vacunación, con cierto optimismo que empieza a llegar, puede haber un escenario medianamente positivo. El Fondo Monetario ajustó al alza 0,3 el crecimiento global esperado, esto con diferencias muy grandes entre las regiones del mundo, China liderando con 8 y pico, Estados Unidos creciendo muy bien con 6 y pico, Europa bastante menos, y sobre todo también porque la caída de Europa fue más importante, América Latina también más parecido, con una caída más moderada y un crecimiento más moderado, y habiendo sido una de las regiones que más sufrió la caída económica el año pasado, pero bueno, hay un moderado optimismo cuidadoso y con muchos paraguas que arman los organismos. Para Uruguay, nosotros esperamos un crecimiento cercano al 3,1. Esto obviamente es recuperar solo una parte, algo así como el 60% de lo que caímos el año pasado. Vamos a tener que esperar hasta el 2022, con suerte, para poder empardar el nivel de crecimiento, el nivel de PBI que teníamos en el 2019. Es una caída, es un crecimiento alineado, moderado, y sobre todo cuando uno pone en la mesa lo que fue la caída de 4,9 que se terminó configurando en el 2020. El IPC creo que es una de las buenas noticias, desacelerándose de forma importante, 7,1 creo que es una proyección razonable, incluso creo que en estos meses, probablemente viendo el dato del mes que viene, podamos
volver, si se consolidan algunas cosas, volver a ajustar a la baja y podemos esperar un IPC que cierre perfectamente por primera vez dentro del rango meta, como comentábamos, y una tasa de empleo. Creo que cada vez es más relevante mirar la tasa de empleo más que la de desempleo por la volatilidad de la actividad en una situación tan particular como la pandemia, también recuperándose moderadamente, llegando a algunas décimas menos que el nivel de febrero de 2020, lo cual permitiría quizás no muy tarde en el 2022 ya estar en esos niveles. Naturalmente, esto está sujeto a los cambios que puedan suceder. Sobre la evolución sectorial, creo que algo que hay que tener bien presente es lo heterogénea que ha sido, ¿no? Cuando hablamos de la caída económica, es una caída muy despareja, y ya en el último trimestre de 2020 teníamos el sector agropecuario por encima de lo que había sido el último trimestre de 2019. Este primer trimestre de 2021 fue particularmente bueno para el sector exportador, que crecieron las exportaciones los 3 meses de forma muy significativa, no solo contra el año 2020, que es complejo, sino también contra el 2019. Creo que eso muestra la heterogeneidad, y bueno, este contexto de precios y de China recuperándose y demandando con fuerza lo permite. Y bueno, algunos otros sectores, como bueno, la energía quizás no tan con un impacto social tan claro, pero sin duda aquí en el comercio, que es el gran empleador de este país, la caída más relevante, después algunas cosas intermedias, la construcción también teniendo un rol desde la inversión pública y privada relevante en términos positivos, que junto con el sector agro es quien esperamos que tenga un comportamiento bien por encima del promedio. Para terminar, y para dejar una reflexión también más allá del corto plazo, me gustaría recordar algo sobre un tema que no es nuevo, que hoy escribimos en el país, y que nos parece muy relevante para entender las características de la economía uruguaya, las características estructurales de la economía uruguaya. Recientemente en un artículo sobre la nueva política económica de Biden, leí y me pareció muy útil esta idea de la economía de 2 carriles, que no tiene nada de nuevo, que los estructuralistas cepalinos ya hablan hace muchas décadas de esto, en general con una connotación mucho más negativa, que creo que no necesariamente la tiene que tener. Entender que la economía uruguaya tiene 2 carriles y tiene cierta dualidad, y que los 2 carriles tienen su importancia. Tenemos un carril, un poco a veces se habla si es un mito o no es un mito, que el Uruguay es un país agroexportador, porque el sector agro no es tan relevante en el PBI ni en el empleo. Bueno, creo que la forma de entender adecuadamente esto es la siguiente: es entender un carril más pequeño pero dinámico, que lo lidera sin duda la industria agroexportadora, no solo los bienes primarios, sino toda la industria que está encadenada al sector agroexportador, que también está en la exportación de servicios profesionales, la industria del software, la industria audiovisual, otros exportación de servicios de alto valor agregado que hemos ido incorporando a este carril dinámico, que es un carril dinámico también porque se pueden incorporar nuevas actividades, y un carril masivo en donde trabajamos el grueso de los uruguayos, en donde está el grueso del PBI, que ahí están los servicios comerciales. La mayoría de los uruguayos trabajan en pymes, trabajan atendiendo almacenes, bares, la construcción también un empleador, el sector público, sectores energéticos, servicios de la salud y educativos. Bueno, en la sana convivencia de estos 2 carriles es que hemos encontrado los periodos de prosperidad relevantes de nuestro país. Y esta sana convivencia se ha dado por 2 razones: o por precios muy buenos internacionales que permitieron al carril dinámico tolerar cualquier tipo de ineficiencias del carril más masivo, o a veces también por una crisis que nos empobreció y abarató mucho el carril de no transables, digamos, el carril interno. Bueno, creo que hoy en día el desafío que tiene Uruguay es volver a ser compatibles estos 2 carriles, sin que el carril que trabaja para el sector interno traslade ineficiencias y costos al sector exportador, como puede ser a través de malas regulaciones de mercados, a través de costos energéticos excesivos, a través de servicios educativos y públicos de mala calidad, de costos burocráticos. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Y el desafío, hoy tenemos una coyuntura de mejores precios internacionales que puede distender la tensión que volvió a estar muy latente desde hace 5 o 6 años entre los 2 carriles. La mejora coyuntural puede distender un poquito esa tensión, pero los deberes de largo plazo siguen siendo los mismos, y la coyuntura favorable del sector exportador hay que usarla como una oportunidad. Los deberes siguen siendo, de un lado, algunas cosas macro, como la consolidación, la estabilidad, la inserción internacional, pero también muchas cosas micro, como la regulación del sector energético, costos mucho más alineados con los internacionales, una mejor regulación del mercado laboral que sistemáticamente aparece mal rankeada en cualquier indicador internacional que lo mida,
costos de infraestructura excesivos, el sistema educativo. Creo que tenemos el desafío y la oportunidad de, por primera vez, tratar de hacer mucho más eficiente este carril de los no transables, no necesariamente no transables, pero este carril que vive y trabaja para el mercado interno, que no implique tener que abaratarnos. La forma de ser competitivos que encontramos luego de algunos de estos problemas ha sido inflación, devaluación, empobrecimiento y hacernos competitivos de la peor forma posible. Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de tratar de hacer las reformas pendientes, micro y macro, que hemos hablado ya otras veces, para poder volver a una sana convivencia entre los dos carriles, que implica que el carril para el mercado interno no traslade costos excesivos al carril dinámico, y también todos entendamos que no va a venir la recuperación del empleo, no va a venir por el carril dinámico, que es el carril ese que trabaja para el mercado interno, que también es muy importante y que es el gran empleador de este país, y que está bien, no es un problema en sí mismo que así lo sea. Creo que es importante, en la medida que todos entendamos esta particularidad de la economía uruguaya, creo que vamos a tener mucho mejores chances de abordar con precisión los problemas. Bueno, yo dejo por acá a Tatiana. Bien, bueno, más que interesante y completísimo el análisis de Agustín Iturralde, que es director del CED. Y bueno, estamos en 10 y 21. Si les parece, son un montón las preguntas que están llegando vía el chat interno aquí de Zoom. Si les parece, para hacer dentro de lo que se pueda prolijos con el tiempo, ¿les parece que seleccionemos 2 o 3 preguntas para cada uno de las que están en el chat? ¿Les parece que podemos ir ahí en un timing de 10, 12 minutos para ya ir finalizando el evento? Me voy a dirigir al chat, bueno, desde ya que van a ser algunas seleccionadas en orden, digo, aleatorio, por así decirlo, así que les pido disculpas a quienes no podemos incluir, pero seguramente que les pueden dedicar quizás una respuesta por interno, digo, ¿no? Nos quedan las preguntas y respuestas aquí registradas. Bien, tenemos una pregunta que está dirigida a Ignacio Sosnávar y dice, bueno, desde el 23 de marzo, cuando se hicieron las últimas encuestas, los números de los nuevos casos subieron y el sistema de salud se empezó a saturar mucho más que antes. Aparecen más voces diciendo que el gobierno tiene que adoptar medidas más estrictas. ¿Se pueden esperar grandes cambios en la aprobación del gobierno? Quizás esto ya para hacer una aproximación futurística a la próxima encuesta. Sí, bien. Gracias, Tomás, por la pregunta. Sí, a ver, primero una precisión. La encuesta anterior terminó el 31 de marzo, es decir, se realizó entre el 26 y el 31 de marzo. Estamos a 9 días, digamos, de la encuesta. Por supuesto que la opinión pública puede moverse, y efectivamente los factores que tú estableces en la pregunta son correctos. Han aumentado más los casos, han aumentado más los fallecimientos, han aumentado mucho más las personas, los uruguayos que están en el CTI, y ha habido muchas más voces en el debate público pidiendo otro tipo de medidas sanitarias y económicas, y la presión sobre el gobierno es efectivamente mayor. ¿Esto puede impactar en la opinión pública? Por supuesto, puede impactar, además de cómo pueden impactar los factores que ya mencionamos aquí, de que el conocimiento de casos cercanos y de muertes de COVID pueden influir. En el sentido contrario, tenemos el optimismo inoculado por la vacunación, y eso en última instancia es una pulseada, digamos, que está dando en términos de opinión pública de efectos en un sentido u otro. La verdad que no tengo la bola de cristal para saber qué va a ocurrir, pero cualquiera de los escenarios es posible, y bueno, te lo contesto a finales de abril, digamos, la pregunta. Para el próximo desayuno. Para el próximo desayuno. Bien, vamos con una pregunta para Agustín. ¿Qué posibilidades, dice, bueno, Iván Sánchez Díaz, que nos acompaña, la economía por sobre lo político? ¿O qué posibilidades económicas viables y que no genere desestabilidad es posible? Por ejemplo, gravar a sectores mejor posicionados, como lo hace Nueva Zelanda y como recomienda el FMI. Más allá de lo ideológico, ¿hay viabilidad económica para una medida así?
Nueva Zelanda siempre es apasionante, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta Nueva Zelanda de todos los pelos. Creo que Nueva Zelanda es un excelente ejemplo, a mi juicio, de esto de los dos carriles, ¿no? Una economía que entendió muy bien de qué vive, y un sector también que, si bien es más significativo que en Uruguay, no es el mayoritario en términos de PBI, pero que es el estratégico, y bueno, y sacarle todos los obstáculos y las ineficiencias que se le trasladaban a ese sector para que pueda despegar y tratar de generar, bueno, un sector más masivo que es el que genera y distribuye y emplea a la riqueza que el sector estratégico genera, para ponerlo de alguna forma muy caricaturesca. Yo creo que sí. Nueva Zelanda, ojo que lo que hizo Nueva Zelanda fue subir la última franja del IRPF, ¿no? Nueva Zelanda no hizo una gran... Nueva Zelanda no es un país, para ser un país rico, no tiene altos impuestos, todo lo contrario, para su nivel de estándar de riqueza tiene impuestos moderados, y lo que hizo ahora fue la última franja del IRPF, algo así como que los que en Uruguay ganaran más de 350.000 pesos al mes, les aumentó el porcentaje que pagan esa última tasa. Tendré que verlo, lo estuve mirando, no tengo bien claro, pero no está tan desalineada con nuestra última franja del IRPF, es algo por encima. Y sí, creo que en eso puede haber alguna posibilidad. Creo que ahí lo que hay es una decisión política que probablemente es una pregunta más para Ignacio, de un compromiso político de no subir impuestos, y que, bueno, más allá de alguna cosa en la raya, creo que más o menos lo viene cumpliendo, y no creo que sea el espíritu del gobierno incluido. No creo Uruguay, para su nivel de ingreso, tiene niveles de carga tributaria altos, para su nivel de ingreso, para su medio altos, tampoco altos. No, creo que ahí hay una frase que me gusta mucho, que es tratar de mirar lo que hacían los países ricos para llegar a ser ricos, y no tanto mirar los países que hacen los países ricos ahora que ya son ricos. Parece que es lo mismo, pero claramente no lo es. Bien, bueno, clarísimo, creo que quedó respondida. Vamos con una pregunta para Ignacio, que la realiza Roberto Horta. Gracias por acompañarnos. Bueno, veo muchos nombres conocidos aquí que nos están acompañando. Bueno, Roberto, pregunta a Ignacio: aunque el gobierno no se ha visto como el principal responsable por el aumento de los casos del COVID, pregunto, a pesar de que el anterior gobierno es responsable de que los problemas de la sociedad, que los del anterior gobierno, a ver cómo está escrita esta pregunta, a ver, aunque el gobierno no se ha visto como el principal responsable por el aumento de casos de COVID, pregunto, a pesar de que el gobierno es responsable de que los problemas de la sociedad se resuelvan, sin importar quién sea el responsable de estos problemas, ¿tienen mediciones sobre cómo ve la población las medidas concretas que ha tomado el gobierno, tanto para el sistema sanitario como para el tema económico asociado? Sí, tenemos mediciones en general, como creo las medidas, la evaluación de las medidas tomadas en el manejo de la pandemia COVID, las presentaba ahí al pasar, cuando mostré la diferencia entre lo que opinaba la población general y lo que opinaba la población que conocía fallecidos por COVID. Tiene una aprobación alta. De hecho, todo el manejo que el gobierno ha hecho de la pandemia tiene una aprobación alta, y no solo eso, sino que es el principal sustento de la aprobación del gobierno, que no es menor. Entonces, si el gobierno empieza a fallar ahí, si la población percibe que el gobierno empieza a fallar en la estrategia de manejo de la pandemia, eso puede ser un factor que impulse a la baja, digamos, la evaluación de gestión del gobierno. Hasta ahora, la población ha visto las medidas adecuadas, tanto en el plano del manejo sanitario como del plano del manejo económico. Pero bueno, reitero, esto es muy dinámico, el clima social cambia todos los meses, hay demandas nuevas que surgen en el entorno, y obviamente son factores a monitorear, que seguiremos monitoreando en forma permanente. Bien, bueno, vamos a ir con una pregunta para Agustín, y después ya las últimas preguntas en esta rondita que habilitamos. Tenemos aquí, bueno, para Agustín, de parte de Margarita Roldós, que nos está acompañando. En estos dos carriles que justamente mencionaba Agustín, ¿prevé cambios en los modelos de negocios de las empresas tendientes a adecuarse a partir de las enseñanzas derivadas de la pandemia y el traslado, por ejemplo, a actividades online y cambio en comportamientos sociales? Extremadamente interesante lo que pregunta Margarita. Obviamente no soy experto en eso. Lo que sí creo que la historia económica pone claro, y algunas tendencias globales es
que no son estáticos los carriles y que incluso alguno de las actividades puede moverse de un carril para otro, y en particular, bueno, la educación históricamente es un bien no transable, pero que se está haciendo transable, y bueno, la pandemia en ese sentido impulsó mucho la enseñanza online. Creo que cada vez nos vamos, hay una parte de esto que queda, no me quedan dudas que el grueso de la educación tiene que volver a ser presencial, cara a cara, y la riqueza esa es incomparable, pero puede ser que haya una parte de esto que queda, y hay una posibilidad, en tanto en salud como en educación, creo que Uruguay tiene la posibilidad perfecta de tratar de tener también alguna parte de esas cosas dentro del carril dinámico. Bueno, todo el tema de lo que conoce como turismo de salud es un tema que mueve mucho dinero en el mundo, y que Uruguay, y me consta que hay empresarios que están pensando de tratar de posicionar al país en ese sentido, y que Uruguay tiene una oportunidad para hacer, y en términos educativos no me queda duda que tampoco hay ningún impedimento para que lo podamos hacer. Hasta acá me quedo, no quiero extralimitarme en el comentario. Bien, bueno, vamos con las dos últimas preguntas, hay muchas. Obviamente pedimos disculpas de que no podemos responder todas, pero queremos ser también bastante puntuales con la finalización del evento. Esta es para para Ignacio Soasnávar, que la tengo por aquí. Las marchas del 8M y las sindicales influyeron en la percepción de forma pareja para todos los votantes en lo que es la percepción, bueno, nuevamente, de la irresponsabilidad por parte de la gente en la pandemia. Bueno, la verdad no tengo medido el tema de cómo impactaron las marchas. No lo tengo medido. Mi hipótesis es que no necesariamente. Mi hipótesis es que eso son, digamos, argumentos que se utilizan para este tipo de discusión de trinchera que yo más bien intento desestimular en algún sentido. Creo que sobre los efectos que tiene ese tipo de movilizaciones o marchas, y cada una de ellas son además distintas entre sí, tienen distintos cuidados, protocolos, distancias, aire libre, espacios cerrados. En estas cosas tenemos que dejar hablar a los especialistas antes de utilizarlos como argumento de trinchera, porque uno dice, no, la culpa es del 8M, y otro dice, bueno, ¿y por qué no cerraron la exposición rural de no sé dónde? Y, no, a ver, en esa dinámica es muy fácil encontrar argumentos para agredir al que opina distinto, pero me parece que tenemos mi opinión personal, digamos, esto es personal, que tenemos que salir de esa dinámica, y concretamente en términos de evidencia de opinión pública no tengo sustento para responder esa pregunta. Bien, bueno, gracias, Ignacio. Vamos con la última pregunta para Agustín, aquí desde el chat. Bueno, esto es en vivo, estamos aquí. Preguntas, bueno, bien. Para Agustín, entonces, ¿cómo ven la posibilidad de mantener la promesa de campaña del actual gobierno de no aumentar impuestos y bajar las tarifas públicas en esta coyuntura futura? Qué pregunta. Bueno, creo que fue una promesa de campaña arriesgada en un contexto de incertidumbre y de deterioro fiscal con el cual se iba a tomar el gobierno, sobre todo porque también iba acompañado de un mejoramiento de las cuentas públicas. Es posible, a ver, para decirlo de una forma clara, yo no hubiera hecho la promesa porque siempre hay un terreno de incertidumbre, de lo desconocido, muy importante. ¿Es posible que la pueda cumplir? Sí, creo que es perfectamente posible. Si esto se sigue complicando y tenemos 2 años más de pandemia, ¿lo va a poder cumplir? Bueno, quizás ahí vamos a tener otra realidad. También seguimos, sé que no estoy contestando la pregunta, que creo que la pregunta era, bueno, ¿cómo veo? Creo que es posible que la cumpla, creo que es más fácil que cumpla la promesa de no subir impuestos, que creo que es un compromiso como muy apegado de parte de toda la coalición. Lo de las tarifas va a ser más complejo y creo que se va a tener que ser originales. No vamos a lo de las tarifas, no vamos a ver bajas de corto plazo, quizás de mediano y largo plazo, en la segunda parte del quinquenio. Alguna de las reformas en el mercado, la regulación del mercado energético, por ejemplo, pueda permitir alguna baja moderada del combustible, y creo que del lado de la energía eléctrica, que es donde también tenemos, sobre todo temas domiciliarios, tarifas muy altas,
el camino puede ser por algo más de innovación, de promover las tarifas especiales, las tarifas inteligentes, que terminan teniendo un impacto, terminan mejorando la eficiencia de la empresa, la eficiencia del uso energético del país y permitiendo que el usuario concretamente pague una tarifa menor por cada megavatio. Entonces, bueno, creo que no va a haber una baja significativa de corto plazo, y quizás sí puede haber, en la medida que el gobierno siga estando fuerte y siga logrando procesar las reformas que se propuso, algunas bajas moderadas en el mediano plazo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Agustín. Ya llegamos al final del evento. Bueno, lo prevíamos para 10:30, son 10:35. Bueno, 5 minutitos siempre hay que tener ahí de aire. Así que gracias a todos los asistentes. Nos acompañaron más de 65 participantes en la mañana de hoy. Gracias por el tiempo, por interesarse, y por supuesto, gracias a Ignacio Suaznavar, que es director de Opinión Pública de Equipos, por todo el aporte, por toda la información fundamental, también para tener en cuenta ante la toma de decisiones, y por supuesto que vamos a seguir atentos a todos tus análisis. Un saludo y un agradecimiento también a Agustín Iturralde por el análisis muy completo del panorama actual y perspectivas para la economía uruguaya. El saludo también para Sebastián Grunberger, que estuvo haciendo la apertura de este evento, de la Fundación Konrad Adenauer. En lo personal, gracias por convocarme, y bueno, nos reencontramos en otra oportunidad, en un desayuno, como bien lo mencionamos, porque bueno, es una hora de la mañana para compartir, seguramente andan muchos mates por la vuelta, así que nos reencontramos en una próxima oportunidad, en un nuevo encuentro organizado por la SED y por la CAS Montevideo. Gracias a todos.